Buenos días, ¿qué tal, alumno de cuarto de secundaria? Muy buenos días. Una semana más de su clase de economía. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, una semana más. La semana pasada habíamos hablado sobre el sector público, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El sector público, todo lo que tiene que ver con el Estado, con la administración pública. Habíamos hablado, por ejemplo, sobre la función reguladora del Estado, la función redistribuidora del Estado. Habíamos hablado, por ejemplo, también de algunos organismos reguladores, como OCIPTEL, ¿no? También habíamos hablado sobre la SUNAS, habíamos hablado sobre OCINRACMIN, ¿se acuerdan, no? Y también de la función como el Estado apoya a la sociedad, porque no es un derecho, es un deber del Estado. El Estado tiene que apoyar a la comunidad y también al país, por supuesto, ¿no? Muy bien, pero la pregunta que nos hacemos, Albertito, pero profe, usted me ha dicho que el Estado tiene que dar educación, tiene que dar salud, ¿no? Tiene que dar seguridad, es un deber del Estado, o sea, nos tiene que proteger el Estado, es un deber, pero la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿De dónde saca plata? ¿De dónde sacamos dinero? O sea, ¿cómo el Estado saca dinero para poder cubrir ese tipo de funciones que cumple el Estado? Según la Constitución Política, dice deberes, ¿no? Deberes. ¿Pero cómo? Diga usted, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Es que todos sabemos reclamar, este es mi derecho, pero ¿cómo cubrimos ese derecho? ¿Cómo se cubre ese derecho? Ahí está el problema. Todos queremos, exigimos, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Acaso el Estado tiene un arbolito en Palacio de Gobierno donde da platita cada año, da platita y viene con un cesto y recoge los billetes y luego pues le da a la gente? ¿Así es? No, no es así, joven, no es así. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale el dinero? De esto pues. Tributos, ¿ya, muchachos? Tributos. Entonces, el tema de hoy es el sistema tributario. Ahora, ¿qué es el sistema tributario? Bueno, es el conjunto de instituciones, normas, principios en las cuales se regulan a través de ¿qué? De los tributos de las personas. Pero, profe, ¿qué tipo de personas? Ya, las personas naturales y las personas ¿qué? Jurídicas. Que estas personas naturales y jurídicas van a ¿qué? Van a aportar ¿a quién? Al Estado. O sea, ¿a quién? ¿Al quién? Al Perú, pues. Al Perú, muy bien. Al Estado, lo que es al Perú. Muy bien. Pero los tributos es el pago obligatorio. Ojo, los tributos que son tributos es el pago obligatorio que hacen las personas, las empresas, para que el Estado se mantenga, para que tengas educación, para que tengas seguridad, para que las calles estén limpias, ¿no? O sea, el Estado lo que hace es exigir a la población, a las personas jurídicas, a las personas naturales, para que ellas puedan dar una cierta cantidad de dinero, según sea su ganancia o según sea el uso que están ellos realizando de una actividad económica, puedan pagar ¿a quién? Al Estado. Y el Estado con esa platita recién puede solventar los gastos, como ya te he dicho inicialmente. O sea, profesor, el Estado nos da esos servicios con los impuestos, con los tributos. Claro que sí. No sabía, profe. O sea que los tributos son importantes. Claro que sí. O sea que si no hay tributos, ¿cómo solventamos esto? Y si no hay empresas, ¿quién cubre el gasto del Estado? Profe, ¿verdad, no? Ya ves que los tributos no es que el Estado tiene una máquina que crea dinero. No.
el Estado se mantiene con la plata ¿de quién? De las personas. ¿Quiénes? Naturales y jurídicas. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué es el tributo? Ahí está. Prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder. Son pagos que hace el Estado, ¿ya? Que realiza, son pagos obligatorios que hacen las personas para cubrir los gastos del Estado. O sea, contribuyen ¿a quién? Al Estado. O sea, la persona que paga tributos se llama contribuyente. Acuérdate, ¿ya? La persona que paga tributos se llama contribuyente, ¿ya? Así. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de tributos hay? Muy bien. Hablamos de lo más conocido, es el impuesto, las tasas y la contribución. Impuestos, tasas, contribución. Acuérdate, ¿ya? Impuestos, tasas, contribución. Muy bien. Vamos. Ahora vamos a ver cómo son legalmente los tributos. Por ejemplo, acá, te voy a presentar la pantalla. La Constitución Política del Perú, la del año 93, ya, la actual, establece que los tributos se van a crear, modificar o derogar por una ley. O sea que el Congreso es el único que está facultado a crear ciertos tributos. El Congreso está facultado al crear, modificar y derogar los tributos. Hay momentos donde el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, sí puede crear tributos. Cuando el Congreso, escúchalo, ¿ah? Cuando el Congreso cede facultades ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. O sea, cuando dicen cede facultades, le da permiso para crear leyes. Le da permiso para crear leyes. Eso se llama facultades legislativas. Pero además, no se crea los aranceles y tasas. Eso lo hacen por decreto supremo. ¿Qué artículo es, profesor? Usted lo ubica ahí, al toque nomás. Artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Así es. Ese artículo establece que se debe crear o no. ¿Está bien? Muy bien, entonces sabemos que los tributos se crean mediante ley. Ahora, vamos a hablar de los elementos tributarios. Por ejemplo, la norma tributaria. La norma tributaria también llaman cuerpo legal o cuerpo de leyes o conjunto de leyes. Ahí establece el código tributario. La política tributaria son acciones que toma el gobierno, en este caso el presidente de la República, junto al ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué más? La administración tributaria, este es lo más importante, o sea, recaudar dinero. ¿Quién lo recauda? Acá está, mire, ven, acá te digo, ¿quién lo recauda? Ahí está. ¿Lo recauda quién? La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Eso lo hace a nivel nacional, pero a nivel local, ¿quién lo hace? La SAT, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muy bien, lo ponemos aquí, así es, muy bien. Y vamos a ver ahora principios tributarios. Por ejemplo, todo tributo debe tener legalidad. ¿Y qué legalidad? Que deben ser creadas mediante ley. ¿Qué es igualdad? Es aplicada en forma simétrica y equitativa a todos los ciudadanos. A todos deben pagar tributos. Algunas hay excepciones, ¿no? Algunos, pero la gran mayoría en el Perú paga tributos. De los más ricos a los más pobres, ¿ya? O sea, todos deben pagar tributos. Muy bien. Y principio digamos, no confiscatoriedad. O sea, está bien que usted no haya pagado tributos, pero la ciudad no puede embargar algo fundamental, que es tu propia casa. O sea,
pueden quitarte tu auto, pueden quitar digamos, algunas cuentas de ahorro, tal vez te pueden confiscar, pero la casa, si tiene usted una casa donde vivir, pues el Estado no te puede quitar, porque estaría yendo contra un derecho. ¿Cuál es? Un derecho fundamental. Eso también se llama respeto al derecho de las personas. Acuérdate, principios tributarios: legalidad, igualdad, no confiscabilidad y respeto ¿qué? Al derecho, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver, profe, ya, lo práctico. Clases de impuestos. Por ejemplo, el impuesto directo. ¿Qué es el impuesto directo? Es cuando graban directamente, ¿quién? Graban directamente al patrimonio de las personas. Al patrimonio de las personas. En este caso tenemos impuesto a la renta, predial y vehicular. Ahora, el impuesto más importante es el impuesto a la renta. Acá graban al ingreso personal, ¿no? Al ingreso. Tenemos 5 categorías. Y cada categoría tiene algo específico a quién se le debe cobrar. Por ejemplo, lo de primera categoría, a las personas que alquilan casas, alquilan terrenos, ese alquiler tienen que pagar un impuesto. A las personas que llevan su dinero al banco o que invierten, o los empresarios que compran acciones, si tienen o generan renta, pagan impuestos, que son intereses. La de segunda categoría. La de tercera categoría son a las ganancias por actividad mercantil. La de cuarta categoría es a los trabajadores independientes, que ellos ganan o no honorarios. La de quinta categoría son a los sueldos. A los sueldos se le dice a los trabajadores dependientes. Muy bien. Tenemos el impuesto predial. El impuesto predial es lo que pagan las personas que tienen como propiedad una casa. Comúnmente se le llama ¿qué? Autovalor, ¿no? Autovalor. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos aquí el impuesto vehicular, que grava a las propiedades de los vehículos motorizados. ¿Cualquier tipo de vehículo? Tractor, un automóvil, un tipo de camión, volquetes, bus, combi, todo lo que tenga que ver motorizado se paga ¿qué? Un impuesto vehicular. Todos los que son dueños titulares tienen que pagar un impuesto anual. ¿Por qué le dicen directo? Ya te explico, ¿eh? Le dicen directo porque grava directamente o afecta directamente al patrimonio personal, no, directamente al patrimonio de la persona. Es directo. Ahora vamos al impuesto indirecto. En este caso sí es diferente. ¿Por qué? Porque acá hay varios tipos de impuestos. En este caso, por actividades mercantiles, servicios o actividades que impliquen el consumo o el no consumo de un tipo de bien. Ejemplo, tenemos el más importante, que es el IGB. El IGB. Y el IGB, jóvenes, y les presento ahí, el IGB es de 18%. 18%. O sea, que una compra, un tipo de compra, se le va a aumentar al precio 18% porque es pago de impuestos. El IGB se le aplica a todas las fases del proceso productivo. O sea, todo lo que, por ejemplo, si una empresa produce, al comprar materia prima, paga IGB. Al comprar insumos, paga IGB. Al alquilar un terreno, paga IGB. Al comprar combustible, paga IGB. Al vender su producto, paga IGB también. Entonces, este tipo de impuesto, que es el 18%, es a todas las actividades productivas. Ahora tenemos el impuesto selectivo al consumo. Acuérdate, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo. ¿Y por qué se da el impuesto selectivo al consumo? ¿Por qué? El impuesto selectivo al consumo se da o se dispone para que la población deje de consumir ciertos productos que puedan hacer daño o afecto al medio ambiente. Por ejemplo, las gaseosas.
La gaseosa sabemos muy bien que son bebidas azucaradas que dañan a la salud pública. Los cigarros también, el alcohol también, los combustibles dañan el medio ambiente. Entonces, todos estos productos que tienen una externalidad negativa significa que afectan a terceros o afectan a lo que no puede ser económico, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la salud pública. Estos productos tienen que pagar más impuestos. También está la cerveza, como alcohol, también paga impuesto selectivo al consumo. No todos, podría llamar selectivo, ¿ya? No a todos, sino a un selecto grupo de bienes que van a pagar este tipo de impuestos. Tenemos el arancel. El arancel es el pago que se hace por importar productos. Por ejemplo, si yo quiero traer este celular que está aquí, lo quiero traer, pues al momento de llegar al Callao tiene que pagar impuestos. Pero un detalle, no te vas a olvidar, solamente se va a cobrar arancel si es que el país donde usted trae esos productos no tiene TLC con Perú. Si tuviese TLC con Perú, no paga IGB. Disculpa, no paga aranceles. Solamente se paga aranceles a aquellos productos que provienen de países que no tienen TLC con Perú. Bueno, se aplica a todos los bienes importados. Te estoy repitiendo, solamente a los bienes importados procedentes de países que no tienen TLC con Perú. Seguimos, tenemos el impuesto de rodaje. Este impuesto se aplica a todos los vehículos que consumen gasolina. ¿No? Entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué se aplica? ¿Por qué? Porque el Estado, según el Estado, cuando si te aplica impuesto al rodaje, el usar un automóvil a gasolina va a resultar más caro que usar un automóvil a gas o eléctrico. Entonces, ¿cuál es la intención del Estado acá? La intención es, si te cobra impuesto al rodaje, pues usted va a dejar de comprar vehículos que consumen gasolina. ¿No? Muy bien. Impuesto alcabala. ¿Qué es alcabala? El alcabala es el impuesto por comprar o transferir propiedades. Puede ser bienes inmuebles, puede ser también bienes rústicos, como donación o como compra-venta, y también como concesión. Es el alcabala. Acuérdate, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, aranceles, impuesto al rodaje y impuesto llamado alcabala. Ahora nos falta que, ya, profe, hemos acabado impuestos, ahora viene tasas. Las tasas son pagos que se realiza por un tipo de servicio que te va a dar el Estado. Un tipo de servicio que el Estado va a cumplir contigo. Por ejemplo, los arbitrios. ¿Por qué pagamos arbitrios? Para mantener los parques y jardines limpios. Por eso se paga arbitrios, para que las calles estén sin ningún papel, prácticamente, ¿no? O sea, nada de basura. Derechos. Se paga derecho porque con ese tipo de pago usted va a solicitar un tipo de servicio al Estado. Por ejemplo, el pago por obtener el DNI, el derecho de admisión a la San Marcos, por ejemplo, ¿no? Licencia. La licencia es un tipo de autorización que el Estado le da a las personas para que hagan una actividad mercantil. Lo más común es la licencia de funcionamiento que tiene un negocio o una tienda o cualquier tipo de actividad mercantil que pueda significar un tipo de negocio, ¿no? Muy bien. Ya. Impuestos, tasas, aquí está. Ahora viene ¿qué? Contribuciones. ¿Qué es una contribución? Una contribución es el pago que hace una persona a una entidad pública con la intención de que esa entidad pública le va a dar un servicio totalmente gratuito y personalizado. No es para todos, sino personalizado. No es como un impuesto, ¿no? Un impuesto es el pago para que el servicio sea para todos. En el caso de una contribución,
el servicio solamente es para la persona que paga. Por ejemplo, tenemos lo que es salud, tenemos la ONP y también Cencico. O sea, la persona que paga estos tipos de contribuciones tendrá acceso a este tipo de servicios. O sea, se puede ir al hospital de salud a atenderse gratuitamente, ¿no? O sea, jóvenes, muchachos, jóvenes y señoritas, repito de nuevo antes de acabar la clase. Todo esto el Estado cobra, el Estado tiene que cobrar a la gente paga, es una obligación. ¿Para qué? Para mantener al Estado. Así que no es que sale gratis del dinero, no. El Estado tiene que cobrar tributos a las empresas, a las personas, sino cómo vive el Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, nos estamos viendo, la tarea está en la descripción, cuídense mucho, la otra semana tocamos el tema, ya vemos qué tema es, ¿no? Muy bien, cuídense mucho, cuídense, hasta luego, nos vemos.